Os enseñé muy pocas cosas. Se hacen proyectos, se imagina, se sueña, la realidad es diferente. Pocas cosas os enseñé: a adorar el mar, a sentir la alegría de ver vivir a un animal minúsculo, a interpretar las palabras del viento, a conocer los árboles, no por sus frutos, por sus hojas y por su rumor, a respetar a los que dejan su soledad en unos versos, unos colores, unas notas o tantas otras formas de locura admirable, a los que se equivocan con el alma. Os enseñé también a odiar, a la crueldad, a la avaricia, a lo que es falso y feo, a las flores de plástico. Un saludo de paz y bien para todos. Este es el inicio de un poema del poeta español José Hierro llamado Mis hijos me traen flores de plástico. El poema es más extenso, pero en estos primeros versos el poeta nos recuerda, o por lo menos esa es mi lectura, qué es lo verdaderamente importante en este asunto que llaman el vivir. En un mundo que pareciera complacerse en tener ocasionalmente el cerebro paralizado y ocasionalmente el corazón paralizado. Un mundo que parece regodearse justamente en flores de plástico, en alejarse lo más posible de toda experiencia auténtica, de la sensibilidad, de ese calor tan maravilloso que significa vivir, poder vivir con otros, al lado de otros. Hemos preferido las flores de plástico. Hemos preferido la narrativa antes que la verdad. La narrativa nos cuenta que unas flores de plástico pueden ser muy hermosas, pero tan vacío estamos que ese vacío nos impulsa a sentir un olor que no existe, a ver unos colores que no son reales, o por lo menos no son auténticos. Este mundo prefiere las flores de plástico y de alguna manera es así porque ha hecho a un lado dos dimensiones del vivir, del existir, que a mí me resultan fundamentales: el silencio y la poesía. Y sobre eso van estos minutos que quiero compartir con ustedes. Algunas notas sobre el silencio y sobre la poesía. Pero antes de iniciar esta reflexión, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal, que le dieras like al contenido del mismo para que estos esfuerzos sean visibles en este universo de las redes sociales, y compartir si es que consigues en estos minutos de video algo que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like al video? Muchas gracias. Vamos a la reflexión. Guillermo Sucre fue una de esas grandes voces de la literatura venezolana y latinoamericana. Una obra poética y ensayística edificada sobre la base de un etos fundado en la conciencia de la libertad,
Una conciencia liberal no sujeta al escrutinio de una doctrina política, sino a la certeza de la posibilidad humana de elegir. En un poema suyo llamado Sino Silencio, aparecido en su libro En el verano, cada palabra respira en el verano, escribe: la poesía no se hace en silencio, sino con silencio. Sucre reconoce que existe un riquísimo entramado en el que se vinculan la poesía y el silencio. Nos recuerda que de alguna manera nos olvidamos que a la poesía debemos acercarnos para escuchar su silencio y no su palabra. En ese silencio, donde el estremecimiento tejido por el asombro embriaga y nutre, se funda cierto desacuerdo con el mundo. Nos sentimos impulsados a fijar el oído a la conciencia para discernir qué nos separa de cuanto nos rodea, qué nos separa de lo que somos. No se trata, como pudiera suponerse, de un esbozo de lógica de la nada, sino más bien un estar atento, un escuchar con atención a partir de un humilde vaciamiento del yo, una disposición total que implica un vaciamiento de sí mismo para transformarnos en puerto de llegada del instante poético, es decir, del despertar a la conciencia de la belleza. Aunque nos puede resultar sospechoso e incluso hasta un contrasentido, el silencio sirve de escenario para la revelación de la poesía o experiencia poética, que desde el pensamiento de Octavio Paz, como la religiosa, es un salto moral, un cambiar de naturaleza que es también un regresar a nuestra naturaleza original. El silencio conduce hacia la revelación poética que nos permite experimentar lo poético como algo que hacemos y que nos hace. Volviendo a Octavio Paz, que a su vez juega con las palabras de Novalis, el poema no hace, pero hace que se pueda hacer. El silencio también en la poesía es el instante de la atención que a partir de la experiencia de Simone Weil es la posibilidad de suspender nuestro pensamiento discursivo, de salir de nuestros bucles narrativos. La atención transforma a la revelación poética en un abrirse completamente a la realidad, que quiebra la sobrepresencia del yo para convertirlo en una receptividad absoluta del mundo. La atención que surge del silencio convierte a la palabra literaria en una espina en el corazón que, como observa Francisco, mueve al hombre a la contemplación poniéndolo en camino. La apertura poética arroja al hombre a la otra orilla para que viva la experiencia de ser ojo que mira y sueña, pero además un ojo que escucha. El silencio que nos habita y que nos permite vivir la revelación poética estimula nuestro espíritu para confrontar desde la belleza la mentalidad del cálculo y de la uniformidad. Armando Rojas Guardia es otro de estos nombres, de estos poetas capitales de la literatura venezolana. Un poeta que aprendió a amar la terquedad sombría de la palabra, comprendió muy bien que vivir poéticamente es vivir desde la atención, es decir, de la comprensión de la realidad que brinda el silencio. Un silencio que, a partir de la atención, constituye al hombre en un sólido bloque sensorial, psíquico y espiritual, ante toda la dinámica existencial de la vida.
ante la sinfonía de detalles cotidianos en los que esa expresividad se concreta. Ese silencio que sostiene la atención contribuye a que toda la vida quepa en un momento, condensado en verbo, convertido en nuestra carne, alimentado con nuestra sangre, llevado al éxtasis. Así lo intuyó Karol Wojtyła cuando se aventuraba al ejercicio de la palabra poética que brotaba de su corazón silencioso, experiencia que lo ubicó detrás del lenguaje, allí donde se abre un abismo, donde se paga con todo nuestro ser la libertad de persona cabal, puesto que, pagando siempre, llegas a poseerte de nuevo, y a esto hay que llamarlo libertad. Y es que, pagando siempre, es como entramos en la historia y trascendemos todas sus épocas. Una trascendencia que bebe en silencio del misterio que a su vez alimenta la dimensión simbólica de nuestra conciencia, permitiéndonos comprender nuestra vida y la de los otros como una verdadera obra de arte. Si algo le puedo agradecer a la poesía es haberme mostrado un camino diferente para comprender la sustancia de las palabras que le dan sustento a la vida, entre ellas libertad. La libertad no es solo una palabra, es todo un contenido, es toda una experiencia superior. Y la poesía me ha acercado a ella de una manera vertiginosa, de una manera maravillosamente vertiginosa. Pero la poesía no ha logrado esto por sí misma, sino que ha necesitado del acompañamiento del silencio que solo se puede respirar en el poema. Hay un universo que se esconde entre una palabra y otra en un poema. Hay un universo infinito, un universo muy personal del poeta que de alguna manera me invita a vivir intensamente mi universo interior. En un poema, entre una palabra y otra, hay un abismo de silencio, un abismo que me interroga, que me cuestiona y que solo puedo responder desde ese silencio que me habita y que me vuelve cada vez más humano, cada vez más sensible. Un silencio que me ayuda a comprender la realidad desde una dimensión mucho más profunda. Necesitamos hacer silencio para poder comprender en nosotros mismos la poesía que se desnuda en esta realidad que vivimos. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.